Un joven pobre y su burro salvan a la hija del rey de unos hombres malvados. En las tierras donde el sol besa los campos y los caminos de tierra huelen a promesa, en las afueras de una pequeña y olvidada aldea, vivía un joven llamado Alejandro. Su corazón era tan transparente como el agua de un manantial y su única riqueza era una pequeña parcela de tierra y la compañía de Valiente, un burro noble al que había criado desde que era apenas un potrillo. Sus vidas se habían entrelazado por la tragedia. El padre de Alejandro había muerto en un accidente junto a la madre de Valiente, dejándolos a ambos huérfanos y solos en el mundo. Desde ese día, aprendieron a depender el uno del otro, forjando un lazo más fuerte que el acero. La parcela de Alejandro era humilde, pero él la trabajaba con un amor y una dedicación que la hacían florecer. Sus huertos sencillos y sus modestos cultivos siempre daban lo suficiente para llenar la mesa. Nunca hubo abundancia, pero jamás faltó la gratitud. Cada noche, cuando el manto de estrellas cubría el cielo, Alejandro y Valiente se sentaban en el patio de su modesta choza. El joven levantaba la vista y susurraba una oración al silencio. Gracias, Dios mío, por lo poco que tenemos, porque en esta sencillez nunca nos falta nada. Y gracias, sobre todo, por Valiente, mi amigo fiel, la prueba viviente de que nunca camino solo, ni siquiera en los días más difíciles. Y Valiente, como si comprendiera cada sílaba, soltaba un suave rebuzno que resonaba en la quietud de la noche como un amén sincero y profundo. Cada mañana, la aldea veía pasar la misma estampa, Alejandro caminando junto a Valiente, cuyas alforjas iban cargadas con las hortalizas frescas que el joven cosechaba con el sudor de su frente. La gente le sonreía al pasar, pues aquella escena era un recordatorio diario de que la bondad y la humildad aún existían en el mundo. Al llegar a la plaza del pueblo, se escuchaba el murmullo de la gente: miren, ahí viene Alejandro con su burro Valiente. ¡Qué muchacho tan noble! Nunca le alza la voz ni le da un mal golpe. Que Dios los bendiga a los dos. Y era verdad. La solidaridad de Alejandro y Valiente era conocida por todos. Si un anciano luchaba por cargar leña desde el bosque, Alejandro dejaba todo lo que estuviera haciendo para ayudar. Valiente se acercaba, moviendo sus largas orejas, feliz de compartir la carga. Si una madre caminaba con sus hijos y el camino se hacía largo y pesado, Alejandro ofrecía con una sonrisa: suban al lomo de Valiente, él estará encantado de llevarlos. Y el burro, orgulloso, se quedaba quieto para que los niños treparan, rebuznando suavemente como una canción de bienvenida. Así, aunque pobre en posesiones, Alejandro era rico en espíritu. No vendía sus cosechas solo para sobrevivir, sino para compartir la bendición que Dios le permitía arrancar de la tierra. Para la aldea, ellos eran un símbolo viviente del amor sincero entre un hombre y el animal que la providencia había puesto en su camino. Pero no todos los ojos los veían con admiración. En la finca vecina, donde la tierra era fértil y los recursos abundaban, pastaban caballos magníficos, de pelaje brillante y paso altivo. Cada vez que veían a Valiente, se burlaban. ¿Valiente? ¡Qué nombre tan ridículo para un animal tan insignificante!, relinchaba uno. Tu amo es un campesino pobre y tú apenas comes pasto seco. Nosotros somos la nobleza, tú jamás serás como nosotros. Valiente, con su espíritu sereno, les respondía en su interior: amigos caballos, ustedes gozan de pastos verdes y establos cálidos, pero sus corazones son fríos y arrogantes. Se burlan de nuestra pobreza, pero no entienden que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la bondad que se comparte. Algún día la vida les enseñará que la dignidad no necesita oro, solo un corazón dispuesto a servir, un corazón que Dios siempre recompensa. Los caballos resoplaban con desdén. ¿Recompensa? El mundo no funciona así, decían. Pero Valiente mantenía su mirada tranquila, sabiendo una verdad que ellos ignoraban:
Ayudar no es un medio para obtener algo, es un honor en sí mismo. Y sin que ellos lo supieran, el destino ya estaba tejiendo el momento en que un humilde burro y su joven amo demostrarían que la verdadera grandeza no nace en la opulencia, sino en un corazón lleno de bondad. Lejos de allí, en un reino próspero y lleno de vida, gobernaba un rey justo y amado por su pueblo. Su mayor tesoro era su única hija, la princesa Sofía, una joven cuya belleza exterior solo era superada por la nobleza de su alma. Sofía no era una princesa de cuentos que vivía encerrada en su castillo, ella caminaba entre su gente, llevaba comida a los necesitados y escuchaba las penas de quienes nadie más oía. Su lugar favorito era el vasto bosque que rodeaba el reino, un santuario de paz y naturaleza. Un día, llevada por su compasión, decidió adentrarse sola en el bosque para llevar ayuda a una familia que vivía en una zona remota. Pero el bosque, aunque hermoso, puede ser traicionero. Una tormenta repentina oscureció el cielo, los senderos se borraron bajo la lluvia y la princesa se perdió. Durante 3 días y 3 noches vagó sin rumbo, con el vestido rasgado, los pies heridos y el corazón lleno de angustia. Hambrienta y débil, se aferraba a una última oración, pidiendo a Dios que enviara a un alma buena para ayudarla. Fue entonces cuando, agotada, llegó a un camino solitario en una región desconocida. Se dejó caer junto a una roca, cerrando los ojos. De pronto, escuchó voces. 3 hombres de aspecto rudo emergieron de entre los árboles. Al verla, una sonrisa malvada se dibujó en sus rostros. Vaya, vaya, miren lo que encontramos, dijo uno. Una damisela hermosa. Por su vestido, debe ser de la realeza. Por favor, ayúdenme, suplicó Sofía con un hilo de voz. Estoy perdida. Claro que te ayudaremos, respondió otro, acercándose con intenciones oscuras. El miedo paralizó a Sofía. El terror la invadió cuando uno de ellos la agarró bruscamente del brazo. Estaba perdida, a merced de su maldad. Pero justo en ese instante, un rebuzno potente, furioso, retumbó en el silencio. Valiente, que a veces se escapaba de la parcela para explorar, había sido guiado por una fuerza invisible hasta ese preciso lugar. Al escuchar los gritos de la princesa, su instinto protector se encendió. Sin dudarlo un segundo, cargó desde los matorrales como un torbellino de furia. Mordió el brazo de uno, lanzó una hoz poderosa que derribó al segundo y persiguió al tercero hasta que los 3 huyeron despavoridos, gritando que aquel burro estaba endemoniado. Cuando el peligro pasó, Valiente regresó junto a Sofía. Con una ternura infinita, bajó la cabeza y la rozó suavemente con su frente, como diciéndole, ya estás a salvo. La princesa, entre lágrimas, acarició su rostro. Gracias, noble burrito. Me has salvado la vida. Valiente se agachó, ofreciéndole su lomo. Con sus últimas fuerzas, Sofía montó sobre él, y el burro comenzó a caminar con paso firme y seguro, llevándola hacia el único hogar que conocía. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a preocuparse. ¿Dónde se habrá metido Valiente? Justo cuando salía a buscarlo, lo vio aparecer en el camino. Pero no venía solo. Sobre su lomo, llevaba a una joven pálida y herida. Alejandro corrió hacia ellos. ¡Santo Dios! ¿Quién es esta muchacha? Está muy débil. Sin hacer preguntas, la llevó dentro de su humilde casa. Sin saberlo, la vida de un campesino, un burro y una princesa acababan de entrelazarse para siempre. En el palacio, la angustia reinaba. El rey, con el corazón roto, había ofrecido una gran recompensa por su hija, pero nadie sabía de ella. Mientras tanto, los 3 hombres malvados, humillados y furiosos, planeaban su venganza. Descubrieron dónde vivía el joven que poseía al burro y decidieron volver para secuestrar a la muchacha.
Durante 3 días, Alejandro y Valiente cuidaron de Sofía con una dedicación conmovedora. Alejandro le preparaba sopas calientes y curaba sus heridas, mientras Valiente montaba guardia en la puerta como un centinela leal. Poco a poco, la princesa recuperó sus fuerzas y, con ellas, nació en su corazón una profunda admiración por aquel joven de manos ásperas y alma noble. «Me llamo Alejandro», dijo él, sonrojado, «y él es Valiente, mi mejor amigo». «Yo soy Sofía, hija de un rey», respondió ella. «Y ustedes dos me han salvado de una forma que nunca podré pagar». En esos días, en la quietud de la pequeña choza, floreció un sentimiento puro y sincero. Alejandro se enamoró de la dulzura de la princesa, y Sofía descubrió en la bondad del campesino una nobleza que jamás había visto en ningún príncipe. Una tarde, Alejandro tuvo que ir al pueblo. «Princesa, quédese dentro. Volveremos pronto». Pero los villanos estaban acechando. En cuanto vieron salir al joven y al burro, se abalanzaron sobre la casa. «Ahora no tienes a tu tonto animal para salvarte», le gritaron a Sofía. Pero en el camino, los oídos de Valiente captaron los gritos de la princesa. Rebuznó con furia y, sin que Alejandro pudiera detenerlo, salió disparado de vuelta a casa como una flecha. Alejandro corrió tras él, armado con un palo. La escena que encontraron fue caótica. Valiente se lanzó contra los hombres con una ferocidad inaudita, mordiendo y pateando. Alejandro se unió a la lucha, defendiendo a Sofía con la fuerza que le daba el corazón. La batalla fue breve pero intensa. Unos aldeanos que pasaban por allí vieron la escena y corrieron a ayudar. Derrotados y heridos, los 3 malvados huyeron para no volver jamás. Esa noche, bajo la luna llena, la fama de la valentía de Alejandro y su burro se había extendido por toda la región. A la mañana siguiente, ya recuperada, emprendieron el viaje de regreso al reino. Durante 3 días caminaron, y en ese tiempo, el amor entre Sofía y Alejandro se hizo tan evidente como el sol. Cuando finalmente llegaron a las tierras del rey, la gente los recibió con vítores. El rey cabalgó a su encuentro y, al ver a su hija sana y salva, la abrazó con lágrimas de felicidad. «Padre», dijo Sofía con la voz llena de emoción, «ellos son mis salvadores. Este es Alejandro y su noble burro, Valiente. Me protegieron, me cuidaron y me mostraron la bondad más pura que existe». El rey, un hombre justo, miró a Alejandro no como a un campesino, sino como a un héroe. «Joven, has salvado lo más preciado que tengo. No hay recompensa que pueda pagar tu valentía. Desde hoy, te concedo las tierras más fértiles de mi reino para que tú y tu fiel amigo vivan con dignidad». Luego, viendo la forma en que su hija miraba a Alejandro, añadió, «y si ambos lo desean, tienen mi bendición para unir sus vidas. Un corazón tan noble como el tuyo merece la mano de una princesa». Y así fue como Alejandro, el joven campesino, y la princesa Sofía se casaron, construyendo un hogar donde el amor y la humildad reinaban por encima de cualquier riqueza. Valiente vivió el resto de sus días rodeado de cariño y admiración en los pastos más verdes del reino, convirtiéndose en una leyenda. La historia de Alejandro y Valiente nos enseña que la verdadera nobleza no se mide por títulos ni por riquezas, sino por la fuerza de un corazón dispuesto a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Nos recuerda que el valor puede encontrarse en los seres más humildes, y que un acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar el destino. Si esta historia ha sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, te invitamos a compartirla, para que su luz llegue a más personas. Al hacerlo, y al unirte a nuestra comunidad de relatos que inspiran, nos ayudas a seguir contando historias que alimentan el alma. Que la bendición de la bondad y la valentía te acompañe siempre. Gracias por escuchar.